Lituania es la nación del ámbar, de los ríos y bosques antiguos, llamado el corazón geográfico de Europa, el mayor y más antiguo de los estados bálticos y una de las joyas ocultas de Europa. Se enorgullece de un paisaje natural intacto de colinas onduladas, dotado de miles de lagos, con una costa de fascinantes dunas y largas playas bañadas por el Báltico. Sus ciudades combinan el romanticismo de su arquitectura barroca con el mundo moderno y su patrimonio cultural con la belleza de la naturaleza. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Lituania. Número 1. Lituania está ubicado en el norte de Europa, al este del mar Báltico. Con una superficie de más de 65.000 kilómetros cuadrados, es la más grande de las conocidas como repúblicas bálticas. Comparte fronteras al norte con Letonia, al este y sur con Bielorrusia, y al suroeste con Polonia y con el exclave ruso de Kaliningrado. De acuerdo al libro Guinness de los Récords, el centro geográfico de Europa se encuentra en el pueblo de Purnuskes, ubicado a 26 kilómetros al norte de Vilna, la capital del país. En cuanto a la división territorial del país, Lituania se encuentra dividido políticamente en 10 provincias. Número 2. La primera referencia escrita del nombre de Lituania se encuentra en las crónicas de Quedlinburg en el año 1009 de la era cristiana. El país era conocido en latín como Litua, haciendo referencia al término que los lituanos utilizaban para identificar sus tierras, Lietuva. Hay varias versiones del significado del nombre Lietuva. Algunos afirman que proviene del vocablo liti, que significa llover, y lietus, lluvia. Otras teorías relacionan el origen del término Lietuva con el nombre de un pequeño río, el río Lietava, ubicado en el mero corazón del primer estado lituano, aunque el debate entre los partidarios de ambas y otras teorías continúa. Aunque el uso del estandarte rojo con el caballero blanco de parte de los lituanos está documentado desde el siglo XV después de Cristo, el uso de la bandera de Lituania es oficial desde 1918 y sus colores también están presentes siempre en sus trajes tradicionales. Número 3. ¿Cómo se formó Lituania? Los primeros habitantes del actual territorio lituano fueron un grupo de las antiguas tribus bálticas, del mismo grupo al que pertenecían también los letones y los prusianos originales, quienes de acuerdo a los especialistas en el tema tienen orígenes ugrofineses, es decir, procedentes de la región de los Urales, y que se presume que emigraron y llegaron a la región desde hace 3.000 a 4.000 años. El surgimiento del que se puede considerar un primer estado lituano se remonta al siglo XIII, cuando tras la amenaza de las invasiones tártaras y cristianas desde el norte y el sur, el líder lituano Mindaugas decidió convertirse al cristianismo, unificando bajo su dominio a las principales tribus lituanas y al ser coronado rey de Lituania en el año 1253, obtener un reconocimiento internacional del resto de reinos cristianos. Pero esta supuesta unidad bajo el cristianismo duró muy poco tiempo, pues los nobles lituanos no estaban dispuestos a someterse al cristianismo y asesinaron a Mindaugas 10 años después para volver a Lituania hacia el paganismo. Unos años después aparecería la figura del gran duque Gediminas, considerado un paladín del paganismo tradicional lituano y quien extendió los dominios de Lituania hasta el Mar Negro, llegando a dominar grandes partes de la actual Bielorrusia y Ucrania, incluyendo la actual Kiev. Varios de sus descendientes gobernaron, además de Lituania, países como Polonia, Hungría y Bohemia. Número 4. Lituania es considerado como el país del ámbar, una piedra semipreciosa de origen vegetal fosilizado. La resina de los árboles solidificada es llevada por los ríos hasta el fondo de los mares, en donde tras un largo proceso se petrifica, produciendo una piedra preciosa transparente o translúcida que oscila desde el color amarillo, rojo y naranja hasta el blanco, café y negro, menos comunes. El ámbar ha sido grandemente apreciado desde tiempos antiguos, ya que debido a su naturaleza de origen marino, era considerado que poseía propiedades mágicas y de favor divino. De allí que fuera una de las piedras preciosas más codiciadas en el Oriente. En Europa existían rutas comerciales que iban desde el Báltico hasta el lejano Oriente, transportando el codiciado oro del norte, como era conocido. De allí que hasta el día de hoy sea muy apreciado en el país y sea conocido como el oro de Lituania.
La costa lituana en el Báltico es conocida como la Costa del Ámbar y allí se encuentra la ciudad de Palanga, considerada la capital de verano de Lituania. Esto debido a sus hermosas playas y que además cuenta con numerosos atractivos, entre ellos el Museo del Ámbar, en donde se explica la fascinante historia milenaria del comercio internacional del ámbar. Número 5. La capital de Lituania es Vilna, y con más de 700.000 habitantes en su área metropolitana, es la ciudad con mayor población del país y la segunda más habitada en los países bálticos, solo superada por Riga. Vilna se encuentra ubicada al sureste del país a escasos 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a 180 kilómetros de Minsk, la capital bielorrusa. Esta ubicación un tanto no céntrica en el país se debe al contexto histórico y a diferentes divisiones que el país ha sufrido. Vilna se encuentra en la confluencia de dos ríos, el río Neri y el río Vilna, de donde la ciudad tomó su nombre. La ciudad fue fundada por el gran duque de Lituania, Gediminas, en el año 1323 de la era cristiana, y allí que el otro año se celebrarán los 700 años de su fundación. Vilna posee uno de los centros históricos más importantes y bellos de toda Europa, razón por la que es considerado un patrimonio de la humanidad, pero también es una ciudad moderna, en donde en los últimos años se han fundado muchas compañías de alta tecnología. Número 6. La Vilna medieval. Cuando Gediminas fundó la ciudad de Vilna, lo hizo debido a un sueño que tuvo precisamente en la colina en donde decidió fundar la ciudad. Él soñó con un lobo de acero que aullaba hacia el horizonte. Gediminas creyó que realmente era un mensaje profético llamándole a fundar una ciudad que fuera habitada por personas de diferentes reinos del mundo. Y tras su fundación se dispuso a invitar comerciantes y mercaderes de todos los reinos que quisieran habitarla. Y así fue. Vilna desde tiempos antiguos se ha distinguido por ser una ciudad cosmopolita, habitada desde sus orígenes por lituanos, polacos, rutenos, germanos y judíos. De ahí que sus joyas arquitectónicas también sean tan variadas. Desde el complejo de castillos de Vilna, un conjunto de edificios para uso militar, cultural y religioso, que incluyen la Torre de Gediminas, construida sobre la colina homónima y que es el último remanente del castillo de madera construido por Gediminas y luego reedificado de ladrillo por Vitautas en el siglo XV, hoy uno de los símbolos de Lituania. El complejo también incluye la Plaza de la Catedral, el Palacio de los Grandes Duques de Lituania y el Museo Nacional de Lituania. Otros lugares dignos de mención, entre muchos otros varios, se encuentra la Puerta de la Aurora, antigua puerta de entrada a la ciudad construida en el siglo XVI. Iglesias como la iglesia de Santa Ana, con su estilo gótico flamígero, o la iglesia de San Casimiro, de estilo barroco. Y si esto parece poco, en Vilna se puede visitar la pequeña república de Osupis, un barrio de la ciudad que se declaró independiente en 1997 y que cuenta con su propia constitución, moneda y bandera, que como dato curioso cambia cada estación del año. Número 7. Solo entre el 8 y el 10% de personas en el mundo poseen ojos azules. Y Lituania posee una de las mayores concentraciones de personas con ojos azules en el mundo. Pero el lituano no solo se distingue por el color de sus ojos, sino también por su valoración por el contacto con la naturaleza. Un país poblado por inmensos bosques y por más de 6.000 hermosos lagos invitan a una vida en constante contacto con la naturaleza. Espectaculares lugares naturales destacan en el país. Solo basta contemplar la ciudad de Šiauliai, ubicada al norte del mismo, y la cuarta ciudad en población de Lituania, y que parece estar escondida en un hermoso bosque. Realizar una visita a cualquier población rural del país, visitar cualquier lago o humedal, o caminar por cualquiera de sus inmensos bosques para así comprender el inmenso valor que los lituanos le dan a vivir en constante contacto con la naturaleza. Es una experiencia que no puede faltar. Número 8. El estrecho de Curlandia. ¿Arenas en medio de Europa? Puede parecer increíble, pero la costa del Ámbar en Lituania incluye el istmo de Curlandia, uno de los grandes espacios naturales de dunas del mundo. Hace más de 5.000 años, las olas y los vientos del mar Báltico formaron el istmo de Curlandia, un foso de dunas delgadas y curvadas de 2 kilómetros de ancho y 98 kilómetros de longitud que separa la laguna de Curlandia de la costa del mar Báltico.
El singular complejo de Neringa, llamado el Sahara lituano, en el istmo de Curlandia, se extiende más de 50 kilómetros y conecta las pequeñas ciudades de Pervalka y Nida. Las dunas de Nida ofrecen unas vistas impresionantes. Las colinas de arena blanca, las olas del mar Báltico, el verde de los bosques y el silencio de la laguna de Curlandia se combinan para crear una atmósfera mágica. La zona ofrece una excelente oferta de ciclismo y senderismo, windsurf y pesca en las aguas de la laguna de Curlandia. Número 9. La religión en Lituania. Lituania fue la última nación de Europa en adoptar el cristianismo en el año 1387. Eso es casi 1000 años después de la conversión oficial del Imperio Romano. El paganismo empezó a desaparecer en Lituania a finales del siglo XIV, cuando los gobernantes de Lituania aceptaron el cristianismo, aunque fuera una cuestión de estrategia política más que de fe. Antes de ese momento, los lituanos practicaban principalmente la Romuva, una religión pagana que adoraba la tierra, a quien cantaban y oraban. El sol era su fuego y Perkunas era el dios de la justicia, que castigaba a los desobedientes con rayos. Hoy en día, una gran cantidad de lituanos se identifica como cristianos y es uno de los países más católicos de Europa. Sin embargo, la antigua tradición báltica sigue viva en Lituania y muchas tradiciones todavía están vigentes y muchos buscan revivir sus raíces. Número 10. Los bosques y lagos de Lituania. Los lituanos son famosos por su afición a la naturaleza y no es difícil saber por qué. Más de 6000 lagos que explorar, verdes bosques e impresionantes reservas, rutas de senderismo cubren el 33% del territorio del país. La mayoría de ellos está protegida por los 5 espectaculares parques nacionales y 30 parques regionales de Lituania, lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como la Reserva de la Biosfera de Suvintas. Los humedales naturales de Lituania constituyen el territorio protegido más antiguo del país, o el Parque Regional del Delta del Nemunas, que se encuentra en una ruta migratoria de más de 295 especies de aves que va de África al Ártico, llamada la Ruta Migratoria del Báltico, considerada una de las mayores no solo de Europa, sino de todo el mundo. Número 11. Saunas y spas en Lituania. Los saunas siempre han sido una forma de vida en los países bálticos. Los saunas eran el centro de la vida. Todas las granjas tenían uno, normalmente junto a un río o estanque. Los balnearios lituanos de Birštonas y Druskininkai, situadas en exclusivas y pintorescas curvas del río Nemunas y rodeados de bosques, siempre han sido conocidos por su agua mineral burbujeante y su barro rico en minerales. Sus propiedades curativas rivalizan con las de los balnearios más famosos de Europa. En la actualidad, Lituania cuenta con más de 350 balnearios de bienestar y tratamiento, con modernas tecnologías de diagnóstico y una amplia gama de procedimientos, algunos basados en el uso de hierbas medicinales, aceites naturales, miel y otros suplementos naturales. Número 12. La esencia de Lituania. Mientras Suiza tiene su chocolate y relojes, Alemania tiene sus autos, Inglaterra su té. Una de las cosas por la que Lituania es conocido es por ser el único país del mundo que tiene su propio perfume oficial, llamado Aroma de Lituania. Este perfume nacional se creó en el 2010 con un aroma de flores silvestres locales, jengibre, frambuesa, sándalo y almizcle. Además del clásico aroma de Lituania, hay otros 2 perfumes en la colección llamados Barbora y El Reino. Número 13. Klaipėda. Es la tercera ciudad de Lituania y el principal centro de transporte, puerta turística de las costas de Lituania, situada en la desembocadura del río Dane, en el extremo septentrional del istmo y la laguna de Curlandia. Fue durante muchos siglos uno de los baluartes del dominio teutónico en el Báltico y más tarde se convirtió en una próspera ciudad portuaria y comercial del Ducado de Prusia y después en la ciudad más septentrional del Imperio Alemán a finales del siglo XIX. Es por ello que posee un gran casco antiguo con muelles medievales. Hoy en día, como único puerto marítimo de Lituania, Klaipėda es próspera, a pesar de los graves daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada por los alemanes como base de submarinos. La ciudad portuaria cuenta con una floreciente industria naval y una próspera industria manufacturera. Número 14. El idioma en Lituania.
La lengua lituana es una de las más antiguas del mundo y ha permanecido relativamente inalterada durante los últimos milenios, y se cree que los ciudadanos están muy orgullosos de su lengua. En realidad, es una lengua arcaica, similar en estructura y forma al sánscrito, una lengua clásica india, y muchas de las palabras en lituano se remontan al menos al año 3500 a.C. Hoy en día es uno de los dos únicos idiomas bálticos que se hablan en el mundo, lituano y letón. Otros idiomas minoritarios en el país son el alemán, el polaco, el ruso hablado por el 70% de la población, ya que era obligatorio durante la ocupación soviética, aunque solo el 40% de los jóvenes lo hablan actualmente. Y finalmente, el inglés, la lengua extranjera más popular en la actualidad, con un 80% hablado entre los jóvenes. Número 15. Kaunas o Kaunas. Ubicado en el centro del país, es actualmente la segunda ciudad más poblada de Lituania. Kaunas fue la capital de la Primera República de Lituania entre 1920 y 1939 debido a que Vilna se encontraba anexada a Polonia. Kaunas es el puerto fluvial más importante de los países bálticos, encontrándose ubicada en la confluencia de dos de los ríos más importantes de Lituania, los ríos Neri, que le conecta con Vilna, y el río Niemen, el mayor río del país y de Europa del Este, además de contar con el agua artificial más grande del país, el embalse de Kaunas. Se cree que Kaunas existía ya en el siglo XI. Sin embargo, su ubicación cercana a los dominios de los caballeros teutónicos, es decir, en el actual Kaliningrado, hizo que la ciudad fuera fortificada con motivos defensivos, de allí que destaque su gran castillo construido en el siglo XIV, hoy ubicado en su bello casco histórico. Kaunas ha sido desde tiempos antiguos una ciudad comercial importante. Fue la única perteneciente a la Liga Hanseática en la zona, y hoy continúa siendo el mayor centro comercial del país, encontrándose además en la Vía Báltica, una importante vía de comunicación que va desde Polonia hasta Finlandia. Número 16. A 7 kilómetros al norte del centro de Kaunas se encuentra el Fuerte Noveno, un antiguo fuerte militar perteneciente a una serie de fortificaciones militares que fueron construidas durante el siglo XIX para salvaguardar el país, pero que durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado como campo de exterminio por el ejército nazi. El monumento y museo que hoy existe en el lugar es un memorial dedicado a las más de 50.000 vidas que fueron asesinadas en el sitio, la mayoría de ellos judíos. La comunidad judía tiene una larga historia en Lituania. Su contribución histórica al desarrollo económico, intelectual y comercial de la nación es de un valor incalculable. A principios del siglo XX, se estima que 75.000 de los 160.000 habitantes de Vilna eran judíos, convirtiéndola en un importante centro intelectual y religioso judío. De allí que fuera llamada la Jerusalén del Norte. Pero durante el período de la Segunda Guerra Mundial, el 95% de esta población fue aniquilada, la mayoría de ellos en los cercanos bosques de Paneriai. Lituania cuenta con uno de los mayores porcentajes de aniquilación de judíos durante el Holocausto. De 250.000 judíos que vivían en el país, hoy se estima que su población es de tan solo 4.000 personas. Número 17. Volviendo al área de Kaunas, no podemos dejar de visitar el monasterio y la iglesia de Pasaislis, ubicada a orillas del embalse de Kaunas y considerada como quizá el mejor ejemplo de arquitectura barroca con inspiración italiana en el norte de Europa, construido durante el siglo XVII por los mejores artistas italianos. Muy cercano a Kaunas, también encontramos en el pueblo de Rumšiškės uno de los museos etnográficos más grandes de Europa. Este museo es todo un tesoro de la tradición lituana. Para finalizar nuestro recorrido en esta región, el camino que nos lleva desde Kaunas hasta la costa, siguiendo el recorrido del río Niemen, el cual desde la ciudad de Yubarkas ha marcado tradicionalmente la frontera del país con Kaliningrado, constituye el conocido como la Ruta de los Castillos en Lituania. Grandes aristócratas y ricos comerciantes desde el siglo XVII construyeron hermosos castillos y residencias, que hoy son sitios históricos en el país. Como una simple muestra, basta mencionar el hermoso castillo de Panemunė. Número 18. Los museos en Lituania. Lituania está llena de museos, principalmente en las ciudades de Vilna y Kaunas, pero en Lituania encontramos el mayor museo al aire libre de Europa.
en el sitio arqueológico de Kernavė, donde se estableció la primera capital del Gran Ducado de Lituania en el siglo XIII y donde se puede contemplar uno de los paisajes más bellos de Lituania. El lugar está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero también encontramos otros museos en la bella ciudad de Šiauliai, la cuarta ciudad más grande de Lituania, que aparece por primera vez en las fuentes históricas en 1236. Importante centro industrial desde el siglo XVIII. Hoy en día, Šiauliai disfruta de una ola de desarrollo en cuanto al turismo, donde se han trazado calles peatonales y se han renovado monumentos. La parte más atractiva de la ciudad es el casco antiguo, con casas tradicionales y museos. Cerca de Šiauliai encontramos la Colina de las Cruces. Es un montículo lleno de miles de cruces, dejadas allí a lo largo de los años por peregrinos y visitantes. Es uno de los lugares más impresionantes de Lituania y permite comprender la importancia del catolicismo en el país. Número 19. Los castillos en Lituania. Lituania fue una vez rica en estructuras defensivas que ayudaron a proteger el Gran Ducado medieval de Lituania contra invasores como los caballeros teutónicos. Y esa es la razón por la que encontramos muchos castillos medievales, entre los que destacan sin duda, como ya hemos mencionado, el castillo de Gediminas, ubicado en el corazón del casco antiguo de Vilna, y el castillo de la isla de Trakai, que se construyó como sede del poder durante el reinado de Vytautas el Grande, y se terminó justo antes de la aplastante victoria del Gran Ducado sobre los caballeros teutónicos en la batalla de Grunwald. A medida que Vilna crecía en importancia, Trakai perdió su importancia y fue destruida por los cosacos durante la invasión rusa de 1655. A finales del siglo XIX, las ruinas de la isla captaron la imaginación de poetas y pintores durante el Renacimiento nacional. Curiosamente, fueron las autoridades soviéticas quienes en la década de 1950 comenzaron la reconstrucción de este monumento al glorioso pasado de Lituania. Número 20. La economía de Lituania. La más grande de las economías bálticas, la economía lituana se adapta rápidamente a un mundo cambiante, siendo cuna de las herramientas de edición genética y de los láseres científicos más potentes del mundo. Combina la ciencia con el espíritu emprendedor. Lituania es la plataforma de lanzamiento perfecta para las empresas de tecnología financiera, biotecnología, desarrollo de software y otros campos de futuro. Empresas de categoría mundial de diversos sectores vienen aquí a co-crear las soluciones del mañana, mientras que las startups lituanas trabajan mano a mano con empresas de la talla de IBM, Wix y Oracle. Además, Lituania tiene una de las leyes fiscales más favorables de Europa, por lo que grandes empresas como Google y Western Union han trasladado allí sus operaciones. Número 21. Los deportes en Lituania. Los parques nacionales de Lituania, así como las hermosas playas de Palanga, ofrecen varias oportunidades para realizar actividades al aire libre, como el senderismo, el ciclismo, el canotaje y el windsurf, así como también en el Istmo y la Laguna de Curlandia, salpicados de playas de arena blanca, existen muchas rutas para los ciclistas y el senderismo. Pero sin lugar a dudas, el baloncesto es el deporte número 1 en Lituania y probablemente es mucho más que un simple juego para ellos. Los lituanos están dispuestos a todo para verlo religiosamente por televisión y jugarlo en las calles, los colegios, en las orillas de los lagos y en sus festivales. El baloncesto fue llevado a Lituania por entrenadores estadounidenses lituanos como Pranas Liubinas a finales de la década de 1930 y la selección nacional llegó a ganar campeonatos europeos pocos años después. Sin embargo, el baloncesto lituano sufrió un duro golpe de 1940 a 1990. Todos los jugadores lituanos tuvieron que competir por la Unión Soviética en lugar de hacerlo por su país, llegando a poseer verdaderas leyendas de este deporte, como Šarūnas Marčiulionis y Arvydas Sabonis, que llegaron a la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA. Sin embargo, desde la independencia del país en 1990, Lituania ha competido y destacado en este deporte, tanto en los Juegos Olímpicos de verano, así como en los mundiales. Número 22. En el año 1382, Jogaila, nieto del gran duque Gediminas, fundador de Vilna, ascendió al trono del Gran Ducado de Lituania. Al verse acorralado por las amenazas de los caballeros teutónicos al sur y por los moscovitas al norte, se vio forzado a aceptar la alianza con Polonia.
por lo cual tras el matrimonio con la princesa polaca Jadwiga de tan solo 12 años, él accedería al trono polaco, bajo la condición de la conversión al cristianismo de su nación y la anexión de sus dominios bajo la corona polaca. Jogaila se convirtió en Ladislao II Jagiełło de Polonia y Lituania en el último país europeo en aceptar el cristianismo. La unión de Lituania con Polonia duraría alrededor de 400 años y daría como resultado la formación de uno de los estados más poderosos y extensos de la Europa de la época, pero también con el tiempo la final absorción y unificación definitiva de Lituania por Polonia en la Unión de Lublin de 1569. Número 23. La comida de Lituania. Los platos lituanos se componen principalmente de hortalizas de raíz como papas y remolacha o betabel, carne, embutidos y productos lácteos. Aunque no importa si hace frío o calor, los tés lituanos vienen en todas las variedades, con sabores tan diversos como el tomillo y la menta. El complemento perfecto para cualquiera de los anteriores es un buen trozo grueso de pastel de miel, aderezado con deliciosa miel lituana. Además, los lituanos son los campeones en comer el pan negro. De promedio, cada lituano come 110 kilogramos de pan negro al año. Las tierras altas son famosas por sus sopas de remolacha y tortas o albóndigas, como los cepelinae, que son el plato nacional del país y está hecho de una mezcla de masa de papa que se rellena con carne de cerdo. En las tierras boscosas de Dainava se encuentran muchas comidas a base de setas y robozuelos. Los habitantes de Sudovia son expertos en la elaboración del pato en salsa y los esquilandis o embutidos. Samogitia es conocida por su mantequilla de crema agria. Tradicionalmente se sirve con papas calientes. Finalmente, la Lituania Menor, que descansa en el delta del río Nemunas y la laguna de Curlandia, es famosa por sus platos de pescado. Número 24. Los apellidos en Lituania. En Lituania es posible saber si una mujer está casada o no, guiándose por la forma de su apellido. En la cultura y la lengua lituana, los hombres y las mujeres de una familia tienen apellidos similares, pero que terminan con sufijos diferentes. Por ejemplo, en la raíz o nombre sepul, todos los varones de la familia tienen el mismo sufijo is y se convierten en sepulis. Y esa forma es la que típicamente consideraríamos en nuestra cultura como apellido. Pero la madre de la familia suele tener el sufijo iene al final de su nombre, lo que se convertiría en sepuliene. En cambio, la hija de la familia suele llevar el sufijo te al final de su nombre, por ejemplo, sepulite. Por ello, no se puede llamar a alguien señorita sepulite, porque la terminación te ya da a entender que es soltera. Aunque en la actualidad existe una nueva tendencia, con terminación en e, que puede emplearse tanto para las mujeres casadas como para las solteras. Número 25. La relación de Lituania con Rusia tiene al menos unos cuantos años. Desde las 3 particiones de un debilitado Estado polaco a finales del siglo XVIII, cuando en la repartición del Estado polaco entre Rusia, Austria y Prusia, Rusia se quedó con gran parte del territorio lituano y el destino de Lituania quedaría ligado al Imperio ruso. Y no fue hasta las postrimerías de la Revolución Rusa que Lituania recuperó su independencia en 1918. Pero durante la Segunda Guerra Mundial volvió a ser invadida, esta vez por los soviéticos, y no recuperó su independencia hasta 1991, convirtiéndose en la primera nación báltica en lograrlo. Un proceso que tuvo lugar entre 1987 y 1990, conocido como la Revolución Cantada. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.